Shabbat Shalom. Voy a continuar con el estudio de Bereshit. Nos quedamos en el capítulo 12, que viene siendo la parashá Lech Lecha, vete por ti mismo, y viene siendo parte de la historia o el inicio de la historia de Abraham. Empezamos en el capítulo 12, verso 1. Dice: y dijo Yahweh a Abraham, vete de tu tierra y de tu lugar de nacimiento y de la casa de tus padres a la tierra que yo te mostraré. Y yo haré de ti una gran nación, y yo te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y yo bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga maldiciré. Y bendeciré en ti a todas las familias de la tierra. Marcamos el número 4, hasta ahí lo voy a dejar ahorita y vamos a explicar. Vete por ti mismo, o Lech Lecha, que viene siendo la parashá, el nombre de la parashá. Esto nos dice o nos muestra que Elohim le habla a Abraham para desprenderlo de tres cosas, de tres situaciones. Son de tres cosas, no de situaciones, de tres cosas. Le dice: vete de la tierra y del lugar de tu nacimiento. De la tierra viene representando lo que es la economía. Obviamente si tú vives en un lugar, trabajas cerca de ese lugar o empiezas a edificarte trabajando todos los días, entonces viene representando tu economía. Le dice: del lugar de nacimiento es que deje a toda la parentela, a todos sus conocidos, todos sus amigos, todos sus parientes. Y la tercera cosa es deja y de la casa de tus padres. Entonces ahí de la casa de tus padres viene representando, prácticamente se viene diciendo ya en estos tiempos, se viene diciendo como la educación o el lazo religioso que uno mantiene o costumbres o tradiciones que uno adopta de la familia. Entonces estas son las tres cosas por las cuales Elohim, Yahweh, le pide a Abraham alejarse o abandonar. Entonces vamos a ver en qué consiste, y vamos a ver en qué consiste también en nuestros tiempos, o si nosotros hacemos lo mismo que Abraham, porque tiene mucho que ver esa orden, esa instrucción que Elohim le da a Abraham para poder él ser bendición. Entonces, de la misma manera nosotros tenemos una Torá, una instrucción para nosotros poder ser bendición para las demás familias, que como le dice a él: serás bendiciones a los que te bendigan y maldiciones a los que te maldigan. Entonces en este caso yo te puedo decir que a él se le ha dado una instrucción de que tendría que abandonar estas tres cosas para poder ser una bendición y tener bendición por medio de Elohim. Entonces esto se refleja en Yeshua. En Yeshua se refleja. ¿En qué forma? En la tierra, como lo había mencionado, es parte de la economía. La parentela viene siendo el compromiso emocional, y los padres vienen siendo el lazo religioso. Entonces, hablando de la economía, es similar o semejante a lo del joven rico que aparece en el Brit Hadashah. Entonces el joven rico que le dice cómo podría tener cómo podría obtener la vida eterna.
Entonces cuando Yeshua le dice, vende todo, dalo a los pobres y sígueme, entonces él no lo hizo. Entonces cuando le dice a Abraham, sal de la tierra, es como decirle, deja todo lo que tú tienes, lo que tienes. Entonces, igualmente, pues le dice, lo mismo sucede con Lot en Sodoma, cuando él está en Sodoma y les dice el Malaj que salgan de Sodoma porque iba a ser destruido, y salen corriendo. Si se dan cuenta, Lot no tomó nada, igual así como salió Abraham. Bueno, Abraham tomó todas sus posesiones, almas y todo eso, pero refiriéndose a que no se quedó en la comodidad a eso es a lo que se refiere en economía, porque nosotros tenemos esa costumbre de quedarnos en donde estamos cómodos. Tenemos miedos de buscar más adelante, y eso yo lo tuve en experiencia. Entonces no hay que tener miedo, hay que superar eso para poder encontrar la bendición de Elohim. Entonces, así como Lot salió sin tomar nada, así tenemos que salir nosotros. Aquí hay una lección, que cuando salió de Sodoma, ¿qué fue lo que sucedió? La esposa de Lot volteó hacia atrás. Entonces esto hace una representación a lo que Yeshua vino mencionando, donde dice, donde está tu corazón, ahí está tu riqueza. Entonces ella era así como que voy a voltear hacia atrás, voy a ver lo que voy dejando. Entonces no estás haciendo todo en su totalidad lo que Elohim te está pidiendo, entonces no puedes esperar esa bendición. Ahí es una desobediencia a su instrucción, una desobediencia a la Torah. Ahora, conforme al compromiso emocional, está también lo dicho por Yeshua, que dice, cualquiera que ame más a su padre, a su madre, a su mujer, hijo, no es digno de mí. Y es lo mismo. Si Abraham hubiera dicho, no, pero mi padre ya no está para una edad, lo tengo que cuidar, me tengo que quedar aquí, no puedo ir, aunque me pida. No está siguiendo la instrucción de Elohim. Entonces, tienes que dejar todo para poder seguir la Torah. Todo así como lo hizo Abraham. Pero mucha gente tiene miedo. Tiene miedo porque dice, ¿cómo voy a dejar a mi abuela? ¿Cómo voy a dejar? Por eso estamos buscando a Elohim, por eso seguimos su Torah, para tener bendición. Entonces, ¿de qué te sirve guardar la Torah si la fe no está ahí? ¿No se le conoce a Abraham como padre de la fe? Porque él tuvo fe y lo hizo. Entonces, de la misma manera, nosotros hay que tener y mantener la fe como es, para poder hacer lo que Elohim nos dice, guardar el Shabbat, guardar su Torah y demostrar que lo amamos y que gracias a Yeshua somos salvos. Entonces, por eso, esas por ahorita son las dos cosas que Abraham empezó a abandonar. La tercera, que viene siendo el lazo religioso, aquí es algo muy raro y algo que me dio algo de...
me puso mucho a pensar y más adelante lo chequé también y pues tuve que investigarlo. Cada vez que yo hago un video, leo la parashá varias veces. Investigo, indago y busco, no nomás en la Biblia, sino en otros libros, para saber o para poder explicar un poquito o llevar lo que realmente tiene que ser y no irme a lo que yo crea o a lo que yo dicen, a lo que yo interprete. No se trata de eso. Entonces, algo que yo me puse a ver es que si en aquellos tiempos, cuando Abraham dejó a su parentela a la tierra, tenían costumbres, adoraban a ídolos, como lo hacen hoy. Obviamente no eran los mismos, pero lo hacían. De hecho, hay una historia corta, no sé si está en el Talmud, pero hay varios libros judíos y entre ellos hay una historia, y creo que va a estar en el libro de Macabeos. Hay una historia no me acuerdo en qué libro lo leí, pero hay una historia donde cuenta que Abraham quebró todos los ídolos de su padre y fue también que huyó o que se escondió del, 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 del gobernador o del que estaba en ese tiempo reinando en esa tierra, porque ellos tenían que adorar a los ídolos que ellos tenían. Entonces, eso es un libro que yo leí o que empecé a leer y eso me dio, pues ahora sí que a darme cuenta de que sí ellos tenían otras costumbres, otras religiones que no eran las mismas que ahorita, pero podríamos decir que son similares. Entonces yo te podría decir que para estos tiempos Abraham no era judío, no era cristiano, no era católico, nada de eso, pero en aquel tiempo sería una religión muy distinta. Entonces él tuvo que dejar todo eso. ¿Y qué pasa en estos tiempos? En estos tiempos la gente tiene esa mala costumbre. Digo, la gente tiene porque yo estuve un poco así en ese tiempo, donde a mí me preguntaban de qué religión eres y yo decía, es que yo soy católico. ¿Por qué? Porque toda mi familia era católica y a mí me enseñaron que yo era católico. Pero cuando quise o cuando no quise, cuando empecé a buscar la verdad y a buscar la verdad por medio primero de la Biblia y empecé a darme cuenta de muchas cosas, entonces yo que dije, yo salgo como lo hizo Abraham. Y así es cuestión de que toda la gente que se esté dando cuenta que está en Babel, o sea, en esa torre, como lo mencioné en el video pasado, hice ahora sí que el estudio del video pasado. Ahora les recomiendo que lo vean antes de ver o seguir viendo para que entiendan por qué mencionó Babel. Entonces, así como yo salí de Babel, así es la cuestión de que ustedes salgan de Babel también, de que dejen todas esas costumbres, todas esas tradiciones, todas esas adoraciones a ídolos, todas esas riquezas, porque inclusive Yeshua dijo, hacer riqueza en los cielos, donde la polilla y el orín no la corrompa. Entonces nuestras riquezas, nuestros frutos, hacerlos para el Eterno, para el Abba, y poner el corazón donde nuestra riqueza está, allá con el Abba. Entonces de eso es de lo que se trata, de salir de Babilonia. De eso es de lo que va a hablar esta parashá y de lo que implica salir y dejar todo eso, y también lo que es lo que es lo que viene siendo Yeshua en de los casos.
Entonces, eso es parte de lo que esta parashá nos enseña por medio de nuestro padre Abraham Avinu, que nosotros nos tenemos que ir por nosotros mismos. Eso es lo que tenemos que hacer, salir por nosotros mismos. Entonces, cuando Abraham salió de todo eso, él empezó a tener una intimidad, una identidad con Dios, con Elohim. ¿Por qué? Porque después de que él salió, Elohim tuvo varios momentos que estuvo con Elohim y le hizo promesas, y esas promesas obviamente son cumplidas. Pero ¿por qué son cumplidas? No son cumplidas porque yo soy Dios y yo los puedo cumplir. No, porque para empezar Abraham cumplió, siguió la Torá, la instrucción que Elohim le dio para salir de esa tierra, para abandonar todo eso, la parentela, la casa de sus padres, la tierra, para salir de ahí. Entonces él tuvo el valor de hacerlo y fue bendecido. Ahora nosotros tenemos el valor de hacerlo. Nosotros lo hemos hecho o lo empezamos a hacer. Hay que preguntarnos, o seguimos un poquito en el sí, voy a guardar el Shabbat, pero voy a celebrar Navidad con mis parientes, o voy a ir o tengo esta amistad porque me conviene o me hace el paro siempre. O sea, esas son las conveniencias que nosotros no debemos o tendremos que empezar a dejar. De eso es de lo que nosotros nos tenemos que ir por nosotros mismos. Por eso es que esta parashá tiene ese nombre. Entonces continuamos leyendo en el capítulo 4. Y partió Abraham como le había dicho Yahweh a él, y fue Lot con él, y Abraham era de edad de 75 años cuando salió de Hará. Y tomó a Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, el hijo de su hermano, y todas sus posesiones, las cuales había acumulado, como también las almas que había adquirido en Hará. Y ellos salieron para la tierra de Canaán, y entraron en la tierra de Canaán, y pasó Abraham la tierra hasta el lugar del Shigen, hasta Valle Moré, y el cananí estaban en la tierra. Y apareció Yahweh a Abraham y dijo: a tu Sera yo daré esta tierra, y edificó allí un altar para Yahweh, quien se le había aparecido a él. Ok, entonces le dijo: a tu Sera, o sea, a tu simiente, yo daré esta tierra. ¿Quién es la simiente? Dirías tú, la descendencia. No, no es la descendencia. Su simiente viene siendo Yeshua. Él es la simiente. Él es la cera. Dice: yo daré esta tierra, y edificó ahí un altar para Yahweh, quien se le había parecido a él. Ahora, ¿por qué digo que la simiente es Yeshua? Vamos a investigarlo. Como yo les digo, nos vamos a ir a Gálatas 3:16. Gálatas 3:16. Vamos a ver dónde está Gálatas. Aquí está, 3.
3:16. 3:16. He aquí, para Abraham fueron dichas las promesas, y a su sera, simiente, no dice, y a tus serots, que vienen siendo descendencias. Dice a tu semilla, a tu descendencia. La descendencia, ¿cuál es la descendencia? La sera, que viene siendo Yeshua. Y a tu serot, no dice y a tus serots, que viene a tus simientes, como si hablara de muchas. Por el contrario, habla de una, y a tu sera, y esta sera es el Mesías. Entonces nos damos cuenta que él hablaba del Mesías. A su sera, al Mesías, será esta tierra. Ahora, hay algo que no sabemos. Vamos a regresarnos un paso hacia atrás. Nos regresamos a donde dice en el 1, y dice, y de la casa de tus padres a la tierra que yo te mostraré. ¿Cuál es la tierra que él le mostrará? Porque él no hablaba de una tierra de Canaán o de Mitzraim. Elohim hablaba de una tierra que se le iba a dar a su simiente, a su sera. ¿Cuál es esa tierra? Aquí ya nos dimos cuenta que la sera es Yeshua, pero ¿cuál es la tierra que le iban a dar a Yeshua? Vamos a ver. Nos vamos a Hebreos 11, 8. Hebreos 11, 8. 11:8. Vamos a leer 11:8 y dice, en Emuná Abraham obedeció después de que fue llamado a salir al lugar que Yahweh le daría como posesión. En verdad salió sin saber a dónde iba. Entonces ahí salió sin saber a dónde iba. Así hay que empezar a nosotros salir de Babilonia. No hay que saber a dónde vamos, pero hay que saber que vamos con Elohim. ¿Va? Entonces, y hay que hacerlo así como lo hizo Abraham, con emuná, con fe. En verso 9, en emuná, en fe, vivió como extranjero temporal en la tierra de la promesa, como si no fuera de él. Entonces ahí él vivió y murió en una tierra que no era de él. Entonces ya nos estamos dando cuenta que la tierra donde él vivía no era la tierra prometida. Entonces dice, temporal en la tierra de la promesa, como si no fuera de él, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, quienes iban a recibir lo que había sido prometido a él. Entonces ahí ya nos estamos dando cuenta que estaba hablando de otra tierra, no de la tierra donde vivió Isaac, Jacob y Abraham. Porque esperaba la ciudad que tenía fundamento en verdad, de la cual el arquitecto y constructor es Yahweh. En Emuná, en la fe, Sara también ella recibió poder para engendrar sera, o sea, simiente, aun cuando su edad había pasado, porque creyó que el que lo había prometido era digno de creer. Entonces, hay que ser firmes en una promesa. Si nosotros hacemos una promesa de Elohim, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque Elohim es firme con nosotros. Si Él promete bendiciones por guardar la Torá, por seguir las instrucciones que Él nos dice, si Él nos promete bendiciones,
Entonces, ¿por qué nosotros si le prometemos algo, por qué no cumplirlo? Entonces, en eso hay que también ser muy firmes. Verso 12. Por lo tanto, de alguien que estaba casi muerto en su cuerpo, engendró semilla o cera, descendencia, tan numeroso como las estrellas de los cielos, en multitudes como la arena de la orilla del mar, como no se puede contar. En Emuná murieron todos ellos sin recibir lo que había sido prometido. Y aquí vuelve a confirmar que la tierra donde ellos vivieron no era la tierra prometida. Ellos solo lo había visto y recibió desde la distancia. Reconocían que ellos eran Gerim, extranjeros, y advenidizos en la tierra. Por lo que dicen esto, claramente dan a entender que buscan su propia tierra habitada. Y si solo hubieran tenido en su conocimiento la tierra de donde salieron ellos, he aquí hubieran tenido a mano el regresar a ella. Pero ahora ellos desean tener mejor morada, una en los cielos. Por esto Yahweh no se avergüenza de ser llamado Elohim de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces, esa está hablando de la Nueva Jerusalén, la ciudad de los cielos. Esa es la ciudad que se le es entregada a la cera, quien es el simiente, Yahshua HaMashiach. Entonces, esa es la tierra prometida, entregada a nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Ahora, por eso vamos a recapilar o a acomodar bien lo que hemos leído hasta ahorita. En aquel tiempo, vamos a ver esto. Abraham salió de su tierra, abandonó todo compromiso emocional, todo lazo religioso, todo lo que encerraba su vida terrenal. Y digo terrenal porque él abandonó todo para salir y se sometió a la Torá, a la instrucción de Elohim. O sea, él se sometió, él fue sometido. Él vivió en carpas, él guardó la instrucción, salió, fue bendecido, fue bendiciones para todos los que lo bendijeron. Tuvo descendencia. Entonces, pero todo eso lo recibió porque fue obediente. Entonces, ¿nosotros dónde estamos? Estamos en la misma obediencia, así nos sometemos ¿a quién? A la semilla, a la cera. Por eso, así como había leído en los videos anteriores y había administrado, que decía un pasaje de la Tanaj que decía: mujeres sométanse a su hombre como la quejila se somete al Mesías. Entonces, así es sometido Abraham a nuestro Elohim. Entonces, así nosotros nos tenemos que someter a nuestra cera, a la descendencia, a la semilla a nuestro padre Abraham. Entonces, eso es lo que nos quiere dar a entender, que nos sometamos así como Abraham se sometió a Elohim. Ahora, en Romanos 3:19, no sé si ya lo leí, pero lo voy a leer.
Y nosotros sabemos que todo lo que dice la Torá lo dice para los que están en obediencia a la Torá, para que toda boca sea callada y que todo el mundo pueda ser sometido delante de Yahweh. Entonces ya nos damos cuenta que aquí, si nos sometemos a Elohim, pues caminamos en la Torá, estamos en la Torá. Entonces, eso es lo que nos quiere dar a entender, eso es lo que queremos aprender de nuestro padre Abraham. Guardar la Torá, guardar la instrucción de Elohim que nos da. Ahora, hace rato les leí el pasaje de Gálatas 16, que dice: aquí para Abraham fueron dichas las promesas y su semilla. No dice a tus serots, descendencias, a tu ceras, como si hablara de muchas, pero al contrario habla de una, y a tu semilla, cera, y esta cera es el Mesías. Ahora en Romanos 9:7, y vamos a Romanos 9:7 para que nos confirme lo que estamos leyendo. Romanos 9:7 nos dice: y no todos los hijos son semilla, o sea, cera, de Abraham, descendientes de Abraham. Más bien en Isaac será llamada su semilla, descendencia. En otras palabras, no son los hijos de no son los hijos en la carne, hijos de Elohim, sino los hijos de las promesas son considerados semilla, descendencia. Entonces, si nos damos cuenta que no todos los hijos de la carne, o sea, no todos los que somos nacidos de la carne, somos hijos de Elohim, sino los hijos de la promesa. ¿Cuál es la promesa? La promesa es Yeshua. Las promesas son consideradas la cera, la descendencia. Entonces todo aquel que crea en el Mesías viene siendo descendencia de Abraham. ¡Uy, qué interesante! Hijos de las promesas son considerados semillas, son descendencias, hijos de las promesas. ¿Cómo obtenemos esa promesa? ¿Cómo obtuvo la promesa Abraham? Obedeciendo la instrucción, obedeciendo la Torá. Entonces, nosotros obedecemos Torá, tenemos esa promesa. ¿Y quién es nuestra Torá? Yeshua. Así de fácil. Yeshua es la Torá viviente, es nuestra promesa, es nuestra cera, y eso nos hace hijos de Abraham. Muy bien. Ahora en Juan 8:39 nos va a confirmar más eso. Juan 8:39 nos va a confirmar más lo que estamos diciendo sobre la descendencia de Abraham. Juan 6, 7, 8:39. Juan 8:39 nos confirma más esto. 8:39. Y ellos le respondieron a él: nuestro padre es Abraham. Y Yeshua les dijo ellos: si son hijos de Abraham, entonces hagan las obras que Abraham hizo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué obras hizo? Irse por sí mismo. Esas fueron las obras. Abandonó sus religiones, sus costumbres, abandonó a sus padres, a sus seres queridos, para servir a Elohim. Entonces,
Y seguimos leyendo aquí. 39. Y ellos le respondieron a él, nuestro padre es Abraham. Y Yeshua les dijo a ellos, si son hijos de Abraham, entonces hagan las obras que Abraham hizo. Y ustedes están buscando mi alma para tomarla, o sea, para matarlo. Un hombre que les ha dicho la verdad, la cual ha escuchado de Yahweh. Abraham nunca hizo algo como esto, como quererlo matar por decir la verdad. Ustedes están haciendo las obras que su padre hace. Y ellos le dijeron a él, nosotros no somos hijos de fornicación, tenemos solo un padre que es Elohim. Y les respondió a ellos Yeshua, si Yahweh Elohim fuera su padre, ustedes me amarían, porque yo vengo de Yahweh Elohim y he venido acá. Yo no vine por mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden lo que les estoy diciendo? ¿Por qué no pueden soportar escuchar mi Torah? O sea, su instrucción. Y después les dice, ustedes pertenecen a su padre. ¿Quién es su padre? Hasatán, el adversario. Y quieren llevar a cabo los deseos de su padre. Él ha sido asesino de almas desde el principio y no habita en verdad, porque no hay verdad en él. Cuando él habla una mentira, él habla de sí mismo, porque él es mentiroso y el padre de ella es. Entonces nos damos cuenta que Yeshua viene siendo nuestra simiente. Entonces andamos en verdad, andamos en Yeshua. Así es. Ahora, cuando estábamos hablando de que, cuando estaba diciendo yo de que el que ama a su padre y a su madre, a su mujer, a su hermano, no es digno de mí. Entonces aquí nos dice, eso que acabo de leer me hace recordar cuando Yeshua le preguntó a María, ¿quién es mi hermano? ¿Quién es mi madre? Y él contestó, todo el que hace mi palabra, él es mi hermano. Entonces, eso es lo que quiso decir. Eso es lo que nos quiere decir Yeshua. Que abandonemos todo y seamos hermanos de Él, de su palabra, de que la sigamos esparciendo, sigamos, pero alejándonos de todo esto, de las tierras, de todas las costumbres. Mire, cuando yo empecé a leer la Torah y empecé a guardarla, y de hecho tuve una discusión, ahora sí que yo no estoy para contarlo y ustedes no están para saberlo, pero es una lección que ustedes mismos podrían tomar y podían fortalecerse por testimonio mío. Entonces, esta Navidad que pasó, yo no la festejé. Y fue una Navidad por completo donde fue un día común y corriente. Y cuando mi padre o mi papá terrenal, se dio cuenta de que yo no iba a festejar Navidad y que mis hijas no iban a tener regalo ni nada de eso, fue como si hubiera echado una bomba de tiempo. O sea, me habló por teléfono, me dijo cómo le iba a quitar eso, que él siempre nos dio eso. Pues obviamente sí nos lo dio, pero uno que no sabe sobre la Torah, comete y sigue en el paganismo. Entonces yo le dije a mi papá, papá, el día que usted se ponga a leer la Torah conmigo y estudiarla, va a entender de lo que le estoy diciendo. Y si usted me dice que esto lo haga por mis hijas, porque eso fue lo que me dijo, hazlo por tus hijas. Es un día donde ellos se tienen que divertir, darle
Le dije, todo lo que yo hago, el quitarles la Navidad o alguna festividad pagana, lo hago por mis hijas, por bendición a ellas. Entonces, de la misma manera, piensen ustedes que el acercarse a Elohim, a nuestro Altísimo, a nuestro Abba, es para darnos bendiciones a todos los de nuestra familia. ¿Quién es tu familia? Tu esposa y tus hijos. Esa es tu familia. Entonces, hazlo por ellos, por bendición, salud a ellos. Obviamente, uno guarda la Torá, uno que va conociendo y va leyendo la Torá y va entendiendo muchas cosas, uno ya no lo hace por, ay, es que me conviene, no. Uno lo hace porque ya lo disfruta. Y va entendiendo que los salmos están escritos por algo. Que los salmos están escritos porque la verdad, la Torá sí es dulce como la miel. En mi tiempo secular, que viene siendo de domingo a lunes, en serio, yo espero el Shabbat con ansias. Porque es un día muy especial y no sé cómo fue a ser así. Y entre más leo la Torá y entre más indago sobre la verdad de la Torá, más me hace sentir amar la Torá, guardarla. Entonces, las cosas hay que hacerlas por Elohim, porque las promesas fueron hechas para, para Abraham, pero como él guardó la Torá, la instrucción que Elohim le dio, él es bendición para todos. Entonces así guardamos nosotros la Torá para nosotros ser bendición para los demás. Sigamos leyendo en el verso 8. Y él se apartó de allí a una montaña al oriente de Bet-El. Alzó su tienda teniendo a Bet-El al oeste y a Ai al este, y edificó ahí un altar para Yahweh y invocó el nombre de Yahweh. Y partió Abraham y fue ahí hacia el Negev, y había hambre en la tierra, así que Abraham descendió a Mitzraim para morar allí, porque grande era la hambruna en la tierra. Y sucedió que cuando él se acercó para entrar a Mitzraim, él dijo a Sara, su mujer, he aquí ahora yo sé que una mujer hermosa de parecer eres, y acontecerá que cuando los Mizraim te vean, ellos dirán, esta es su mujer, y ellos me matarán, pero a ti te mantendrán viva. Te ruego que digas que eres mi ajot, mi hermana, para que me vaya bien a causa tuya y viva mi alma por ti. Y aconteció que cuando Abraham entró a Mitzraim y vieron los Mitzraim a la mujer, porque hermosa era ella en gran manera, y la miraron a ella los príncipes del faro y la elogiaron a ella el paro, y llevaron a la mujer a la casa del paro. Y Abraham fue tratado bien por causa de ella. Y él tenía ovejas, ganados, asnos, siervos, siervas, asnas, camellos. Y tocó Yahweh a Faro con una plaga grande y a su casa, a causa de Sara, mujer de Abraham. Y llamó Faro a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que me has hecho a mí? ¿Por qué no me dijiste que era tu mujer? ¿Por qué me dijiste mi ajot, mi hermana es ella? Y la tomé a ella para mí como Isha, como mujer, y ahora aquí tu Isha es, tómala y vete, tu mujer es.
Y dio órdenes el faraón a sus hombres y lo enviaron lejos a él y a su isha y a su mujer y todo lo que poseía. Y subió Abraham de Misraim, él y su isha y todo lo que él tenía, y Lot con él hacia el Negev. Y Abraham era muy rico grandemente en ganado, plata y oro. Y se fue en sus viajes desde el Negev hasta el Bet-El, hasta el lugar donde su tienda había estado al principio, entre Bet-El y entre Ahí, el lugar del altar que había hecho ahí al principio, y llamó ahí a Abraham el nombre de Yahweh. Y también Lot, que iba con Abraham, tenía rebaños, manadas y tiendas, y no podían soportar a ellos la tierra para morar juntos, porque sus posesiones eran muy grandes y no podían habitar juntos. Y había peleas entre los roims del ganado de Abraham y entre los roim del ganado de Lot. Roim son pastores, cuidadores de ovejas. Y los cananí y los perecí, y estaban morando en la tierra. Y dijo Abraham a Lot: te ruego, dejemos las peleas entre tú y entre mí, y entre mis roim y entre tus roim, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Sepárate, te ruego, de mí, así tú vas a la izquierda, y si tú tomas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jardín, que estaba regada por todos lados, antes que destruyera Yahweh a Sodoma y Amora, como el huerto de Yahweh, como la tierra de Misraim, en dirección de Zoar. Y escogió Lot para él mismo toda la llanura del Jardín, y viajó Lot hacia el este, y se separó el uno del otro. Abraham habitó en la tierra de Canaán, y Lot habitó en las ciudades de la llanura, y trasladó su tienda hasta Sedoma. Y los Anashim de Sedoma eran Raim, o sea, malos, adversos, y Hataim, pecadores, delante de Yahweh excesivamente. Y Yahweh dijo a Abraham, después que separó Lot de él: levanta ahora tus ojos y mira desde el lugar en donde tú estás al norte, al sur, al este y al oeste, porque toda la tierra que tú miras, yo la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y yo haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si un hombre puede contarla, el polvo de la tierra, también tu descendencia puede contar. Y levántate y camina por la tierra a lo largo y a lo ancho, porque a ti te la daré. Y movió sus tiendas a Abraham y vino a morar por el valle de Mambré, que está en el Hebrón, y él edificó allí un mitzbeat para Yahweh. Entonces, nos vamos al capítulo 14 y dice: y sucedió en los días de Amrafel, rey de Shinar, Arjor, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tedal, rey de Goim. Ellos hicieron guerra contra Bera, rey de Sedoma, y contra Birsha, rey de Amora. Sinab, rey de Adam, y Sheme, rey de Tzaboyim, y el rey de Bela, que es el mismo que Tzuar. Todos estos vinieron como aliados al valle de Asidim, donde está el Jim Hamelach, o sea, hace mar de sal. 12 años ellos habían servido a Kedorlaomer, pero a los 13 años se rebelaron, y a los
14 vino Kedorlaomer, y los reyes con él vinieron e hirieron a los Rafaim en Ashterot, Carnaim, y a los Susim en Ham, y a los Eimim en Shabé, Kiriataim, a los Jorí en las montañas de Seir, hasta el Parán, que está en el desierto. Y regresaron y vinieron en el pozo del juramento que está en Kedesh, e hicieron a toda la heredad de los Amalequí y a los Emorí que vivían Hatzatzón Tamar. Y salieron los reyes de Sedoma, y el rey de Amora, y el rey de Adam, y el rey de Seoim, y el rey de Bela, que es Zoar, y se unieron con él en la batalla en el valle de Sidim, contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Shinar, y Arrijó, rey de Elazar. 4 reyes contra 5 reyes. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de pozos de asfalto. Y huyeron los reyes de Sodoma y Amora, algunos cayeron ahí, y los que quedaron en las montañas huyeron. Y ellos tomaron todas las riquezas de Sodoma y Amora y toda su comida, y se fueron. Tomaron todas las riquezas y se fueron. Y ellos tomaron a Lot y a sus posesiones, el hijo del hermano de Abraham, y se fueron, y moraba en Sedoma. Y vino uno que había escapado y se lo dijo a Abraham, el hebreo. ¿Qué quiere decir hebreo? Uno del otro lado. Eso es lo que quiere decir hebreo. Y él habitaba junto a los cedros del Mamre, el Emorí, hermano de Ishol y hermano de Ener, todos ellos aliados de Abraham. Y cuando Abraham, que había sido llevado cautivos, cuando escuchó a Abraham que había sido llevado cautivo su hermano, él armó y entrenó a los nacidos en su casa, 318 de ellos, y fueron en persecución hasta Dan. Entonces él armó hasta 318 nacidos en su casa, o sea, sirvientes, para salir a rescatar a su sobrino Lot. Y él se dividió en contra de ellos en la noche, y en la noche él y sus sirvientes, y hirieron y los persiguieron hasta Jobá, que estaba al norte de Damasec. Él recuperó todos los bienes y trajo de regreso a su hermano Lot con sus bienes, junto con las mujeres y la otra gente, después de su regreso de matar a Kedorlaomer y los reyes con él. El rey de Sodoma salió a recibirlo en el valle de Shabé, también conocido como el Valle de los Reyes. Y Malquisedec, rey de Shalem, sacó lejem, pan y vino. Él era cohen de Elión, el Altísimo, y lo bendijo y dijo: bendito sea Abraham de Elión, del Altísimo, poseedor de los Shamaín y de la Eretz. Y bendito sea Elión, que ha entregado a tus enemigos en tus manos. Y él le dio diezmo de todo. Entonces, él le dio el diezmo de todo. Y dijo el rey de Sodoma a Abraham: dame las almas y toma para ti todos los bienes. Y dijo Abraham al rey de Sodoma: yo he alzado mi mano a Yahweh, el Elión, el Altísimo, poseedor de los Shamaín y de la tierra, que no tomaré un hilo, ni una correa, ni nada que sea tuyo, para que no puedas decir: yo enriquecí a Abraham. Solamente tomaré lo que comerán
los jóvenes y las porciones de los Anashim, que son hombres, que están conmigo. Aner, Eshol y Mamre, deja que ellos tomen su parte. Voy a terminar de leer hasta aquí. Os voy a quedar en continuación del capítulo 15, pero hay alguna otro pedazo que quiero puntualizar aquí. Malquisedec, saber quién es Malquisedec y qué representaba Malquisedec. Entonces aquí está nombrado desde el capítulo 18 y dice que Abraham le dio el diezmo de todo lo que él había tomado. Entonces si nos vamos a Hebreos 7:1 al 19, vámonos a Hebreos 7:1 al 19, vamos a darnos cuenta qué representa Malquisedec. 7:1 al 19. Aquí estamos. Porque este Malquisedec, rey es justo, rey de Shelem, cogen del Elohim Elión Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de derrotar a los reyes y lo bendijo. También Abraham le dio una 10ª parte de todo el botín. El nombre de él es Melech Tzedak, rey de justicia, y también Melech Shelem, rey de Shalem, que es Melech Shalom, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin antepasado, sin principio ni fin de vida, viene representando a un Mesías, al Mashiach. Ni fin de vida, más bien como el Hijo de Yahweh. Continúa como cogen a perpetuidad. Solo piensen qué grande era este hombre. Hasta Abraham Avinu, o sea, el padre de nosotros, le dio la 10ª parte de lo primero de todo. Si los hijos de Leví heredaron el sacerdocio, el que Juná viene siendo el sacerdocio. Entonces, verso 5, si los hijos de Leví heredaron la quejuna, tienen estatutos ellos de acuerdo a la Torah para tomar los mesirim. Mesirim viene siendo los diezmos del pueblo y de sus ajim, hermanos, que también salieron de los muslos de Abraham. Pero Malquisedec, a pesar de que no era descendiente de Leví, tomó maser, la 10ª parte del botín de Abraham, y también bendijo a Abraham, el hombre que recibió la promesa de Elohim Yahweh. Y es fuera de toda discusión que el que imparte la bendición tiene mayor estado legal que el que recibe la bendición. Y aquí los hijos de los hombres que mueren reciben la 10ª parte, pero aquí hay uno de quien se da testimonio de que vive. Uno puede ir todavía más lejos y decir que Leví, que recibe diezmo, él mismo pagó diezmo por medio de Abraham. Entonces, es una representación de levitas. Eso es lo que hay que entender. Entonces, para aquellos, y es de donde las religiones se agarran de decir, el diezmo hay que darlo. Entonces, sí, eso sí les conviene agarrar de la Torah, el diezmo. Pero ya después de ahí en todo ya nada. ¿Por qué? Porque para ellos el diezmo es para poder comer. Entonces no se trata de eso. Se trata de guardar toda la Torah completa. Toda la Torah y pues para recibir bendiciones como Abraham. Así hay que ser y así tiene que ser. Gracias por escuchar este video. Gracias por
seguir con esta parashá. Entonces nos quedamos en el capítulo 15 y en el próximo video vamos a terminar esa parashá. Entonces, shalom a todos, gracias.